Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? Programa 30. ¿Qué os parece programa 30, ¿Quién me lo iba a decir que llegaría a 30 programas? Y además ya llegando a Navidad, así que estamos... Bueno, estoy preparando ahí unos programitas de Navidad bastante chulos. Y tenemos el mes cubierto. Porque la gente me pregunta, ¿pero qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás este mes? Mes cubierto. Habrá especial de Navidad. Os aviso. Y otro programa muy, muy nostálgico, que tengo unas ganas de que llegue, que ya lo veréis. Es una sorpresa que tengo para todos vosotros y para mí también. Las cosas como son. Me lo habíais pedido mucho hablar de ese tema. Em, yo creo que vamos a acabar con dos lagrimones por aquí cuando acabemos porque promete mucho y además viene alguien muy especial a hacerlo conmigo. Así que bueno, pero eso será en Navidad. Eso me lo he guardado como regalo de Reyes. Bueno, no de Reyes Magos, de Papá Noel o de Cagatío aquí en Cataluña. Así que eso será entonces. Pero hoy tenemos programazo porque lo de hoy... Bueno, yo no quepo en mí de la ilusión que me hacen. Pero como siempre os digo, antes de ir al invitado, si queréis comentar aquí en el chat, este que tenéis aquí, ahí, al otro lado, tenéis que darle al botoncito de aquí abajo que pone seguir. Es un corazoncito, le dais al botoncito de seguir, podréis comentar en el chat, podréis hacerle preguntas al invitado, porque sé que querréis hacerle preguntas, y os avisará cuando comience un nuevo programa. Antes de que empiece, os llegará un mensajito y os dirá, Nostalgia Pop está transmitiendo. Y podréis y os recordará y diréis, que no me acordaba de aquel programa tan especial que nos había hablado. Eso es porque no lo habíais dado a seguir. Así que eso, darle al corazoncito aquí abajo, le dais a seguir y podréis comentar en el chat y podréis, eso, os avisará del siguiente programa. Y luego, vamos, luego están las suscripciones. Ya sabéis cómo va esto de Twitch. No hace falta que os lo explique, pero bueno. Eh, Hay el botoncito, el otro botoncito de aquí, que es una estrellita que pone suscribirse. Eso es para... eso quiere decir que apoyáis esta causa que es Nostalgia Pop, os gusta todo esto, me daréis a mí unos pocos de recursos y me haréis muy feliz, lo que siempre cuento, me haréis muy feliz. Suscribirse es gratis si tenéis Amazon Prime. Solo tenéis que rellenar ir paso por paso y acabaréis rellenando. Si había gente suscrita, acordaros, la suscripción dura un mes. O sea, cuando pase ese mes tenéis que volveros a suscribir. Así que si tenéis el botoncito, si pensabais que estabais suscritos y tenéis el botoncito de poner suscribirse, darle otra vez y ya no tendréis que rellenar nada. Simplemente renovaréis la suscripción y, como os digo, me haréis muy feliz en el día de hoy. Y venga, que es Navidad, ¿eh? Así que nunca viene mal un regalo como este. Y qué más, qué más. Poco más que contar. Luego hablaremos de Bubo, del libro de Bubo, ya sabréis. Exacto. Oh, muchas gracias por esa suscripción. Pamela Anderson te lo agradece y yo también. Y luego hablaremos del libro de Bubo porque además está en promo. Luego os contaré cuando ponga el anuncio cortito. Pero vale, sé que estáis esperando aquí a... Estáis esperando al invitado, estáis esperando a hablar, a saber más sobre esta empresa catalana de aquí de Granollers llamada Comics Spain. Así que nada, no os hago esperar más. Dejadme dar la bienvenida aquí. Buenas tardes, buenas cookies tardes a todos, como me decís. Hola Eurídice79, Lemurovich, Javier Toti, gracias por la suscripción. A Tony Benegue. Todos bienvenidos y bienvenidas y vamos a empezar. Va, pongo la intro y empezamos ya. Así que pongo la intro, 1, 2, 3. Nostalgia. Vale, ya estamos aquí con Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Alex? Estupendo, muy buenas. Escucha, lo primero de todo, agradecerte que hayas querido venir aquí. Sé que Twitch es un medio muy nuevo para algunos y para ti lo era, ahora lo estábamos hablando. Sí. Y además de que haya sido todo tan rápido, porque te voy a explicar un poco esta historia muy cortita, y es que cuando vi que la editorial de Force Books sacaba un libro dedicado a Comics Spain, yo fui a por él rápido y resulta que se había agotado.
porque la primera tirada se agotó. Y estuve, buah, eso me pasa por dudar, es que debería haberlo comprado más rápido porque sé que este tipo de libros vuelan. Y estuve allí hasta que me avisó, lo ponías en la web, te avisaba y me lo pude comprar. Y cuando me llegó el libro, dije, yo necesito entrevistar a Alex Algarra, quiero hablar con él de Comics Spain, porque si hay una cosa que me fascina de el mundo de las figuritas de PVC son sus empresas. No solo las figuritas que me gustan mucho y que hablaremos mucho de ellas, sino la empresa y en especial Comics Spain, porque la intrahistoria que tiene es increíble. En efecto, sí, sí. No sé, empezaría por comentar que a mí me pasa como lo que te pasó a ti, que empiezas comprando figuras, viendo lo chulas que son, intentando completar colecciones, pero luego cuando empiezas a conocer ya las anécdotas, las empresas, empiezas a unir fuerzas con otros amigos, la historia cambia. Ya no es una simple colección, sino que se convierte en una pasión y la verdad es que desde hace ya bastantes años varios coleccionistas me llevaban pidiendo que además de la web que tengo, de figuritas.es, hiciera un libro. Un libro, bueno, me pedían una especie de catálogo, pero ya por mi Claro. cabeza rondaba no hacer un catálogo del estilo de los catálogos alemanes, Uh-huh. con figura, precio, altura, fábrica, año, sino hacer un libro ya contando la historia de el PVC en España. Es que, claro, es que eso es muy potente, es que lo hemos hablado aquí otras veces, que la industria del juguete en España, o sea, es que tiene una historia, es que es eso, es tan potente todo esto y es como que se ha obviado un poco, yo creo que se ha obviado. Sí que hay, además de ti, ahora se está reivindicando y se están haciendo libros sobre ello, pero yo que soy que he nacido en los 80 y creció en los 90, yo me he enterado de esto hace poco, de que existe toda esta historia, ¿no? Sí, sí, sí. Además, no somos un país que las figuras, bueno, pues como en Polonia o como en Italia, pues están como en segunda línea, sino que las marcas españolas son muy buscadas y concretamente Comic Spain entre los coleccionistas de Alemania, de Francia, de Estados Unidos es muy apreciada por Tú, varias ima- causas. tú imagínate, o sea, figuritas que nosotros encontramos en mercadillos, o se han encontrado en mercadillos a 1 euro, en Alemania y Polonia son, vamos, no va más, ¿no? Sí, además yo colecciono de todas las marcas. Yo soy coleccionista de figuras de PVC, ni de Comic Spain solamente, ni españolas. Y hacerme con un gran número de figuras después de la visita a un almacén y comprar una gran cantidad de figuras españolas, que aunque eran pocos modelos, pero eran mucha cantidad, conseguí contactar a través de la página de figuritas.es y con ventas que hacía en eBay y tal, Ujú. contactar con muchos alemanes, con muchos portugueses, franceses, tal, y lo que hacía para conseguir esas figuras que tanto en Alemania como en Estados Unidos o Portugal valían muy caras y yo no contaba con ese presupuesto, lo que hacía es intercambiar con ellos. Y siendo un Ah, poquito generoso, funciona siempre, funciona siempre. Regalando alguna cosilla y tal, entonces ya la gente abres y no hace solamente un cambio y con eso conseguí gran parte de las figuras de mi colección. Otras las tuve que pagar, otras dices, no hay manera de cambiarla, esto no intercambia y al final las pagas. Pero al ser una marca tan codiciada por el resto del mundo, me vino muy bien ese... o sea, tú ese... fuiste a trueques, ¿eh? Comenzaste, o sea, tu Sí, colección es a base de trueques, menos sí, las, al igual las que compraste, tuviste que comprar, fue a base de una gran, trueques. una gran mayoría, una gran Pues, mayoría. Hubo una inversión inicial, ah, una persona que vendía en eBay que tenía en Santander un gran almacén enorme, lleno de cajas de figuras que era la misma de Delphi.
o de Alvin y las Hombre, ardillas o tal, y era una caja, tenía, bueno, una caja, tenía cajas y cajas llenas de esa figura. Y entonces lo que hacía es que no te vendía figuras sueltas y baratas. Si querías que fueran baratas, tenías que comprarle 4.000 figuras. sí, Entonces, sí, que creo que eso lo cuentas en el libro, ¿no? Que fue sí, que, sí, sí, que ni comisteis ese día cuando nada, llegasteis allí nada. al almacén y Sí, sí. había figuras y figuras, ¿no? Yo diría que decenas de miles de figuras. Había dos plantas llenas de cajas, cientos de cajas y en cada caja pues cientos de figuras y aquello era un sueño. Era un sueño y claro, había que elegir las que tú pensabas que te equivocabas, ¿eh? Porque elegías, mira, Tarzán, qué chulo, y al final no tiene venta. O mira este Batman, o mira este tal, y te dejabas cosas que luego han tenido valor. Es muy difícil acertar porque a lo largo del tiempo las figuras no tienen el mismo valor. Por eso mi libro no me atreví a poner un precio, porque se queda desactualizado enseguida y lo que puse es el nivel de dificultad, pero por la figura en sí. Si la figura, por ejemplo, tiene una varita mágica o algo Claro. que se puede romper, digo, pues esta es difícil de encontrar entera. Y luego hay algunas familias que tienen mucha dificultad y en el libro explico pues el porqué, la fabricación, etcétera. Como Mira, esta. esa tiene mucha dificultad. Sí, sí, 10+2. Es que además yo creo que hubo series que por su poco impacto se vendió poco y a lo mejor utilizaban incluso el mismo PVC de las figuras que devolvían de las tiendas para hacer nuevas figuras. Eso lo hacen con los pitufos. Ujú. Suelen retirar la producción de lo que no se ha podido vender para con ese PVC hacerlos del año siguiente. ¿De acuerdo? Ah, Entonces, eso al coleccionismo hace que las figuras que no se han vendido mucho al final pues tengan muchísimo valor. Sí, sí, sí. claro, claro. Hay una cosa que me gusta mucho del libro, que además de que explicas la historia de la empresa, hay artículos de la prensa, de la vanguardia, porque bueno, luego hablaremos de la caída, ¿no? Yo le he llamado a esto un poco el auge y caída de Comics Spain, Sí, porque tiene su caída y es algo que a mí me interesa un montón, y luego hablaremos. Pero además de poner esos artículos, em, y listar todas las figuras, pones las variantes que hay de color, o incluso me gusta mucho cuando pones las figuras en crudo. Claro, sí, que yo he descubierto que la figura, por ejemplo, de Érase una vez la vida, la del glóbulo rojo, es era transparente, transparente. Es claro. transparente. Sí, cualquier figura que tenga alguna parte transparente, de las que no hay muchas, está esa, está Cam Spider-Woman y esta Campanilla. Campanilla. Y poco más, Campanilla para las alas. El transparente es el único color que no se puede pintar. Entonces, lo que haces es que pintas el resto de la figura. Y lo que hacen las fábricas chinas o las fábricas alemanas que al final fabrican en China es más burdo. Es que ese color de las alas de Campanilla las ponen de Lo, color azul muy clarito. ah, ¿Vale? vale. Entonces, bueno, con eso, pero Comic Spain tenía un especial cuidado para las figuras, era muy cuidadoso y se le agradece. Sí, 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 de esto hablaremos también, porque pues algo que se ha hablado mucho, de la calidad de las figuras de Comics Spain y cómo por eso los coleccionistas van tan locos por ellos, o lo que le explicaba yo antes, ¿no? De que, claro, yo cuando empecé en este mundillo, no, yo me compraba figuritas, las que yo tenía de pequeño, pues yo que sé, las veía en Mercadillo, las veía en... Porque aquí aún en Cataluña incluso las puedes comprar en librerías. Aún existe alguna librería de Barcelona un poco escondida que las tienen expuestas y comienzas a mirar y dices, pero si esto es de los 80 y aún la tienen ahí. Pues aún existe, poquitas, ¿eh? No vayáis ahora todos locos a buscar librerías en Barcelona, que Sí, eso me ha pasado creo que 2 veces. Pero bueno, la cosa es que cuando yo me iba comprando figuritas y tal, y comencé a informarme de todo este tema de las marcas, pues quién era Bully, quién era Comics Spain, Yolanda, Star Toys. Me acuerdo que a alguien se lo comenté y le dije, es que estas son mis favoritas. Y me dijo, claro, amigo, es que a ti te gustan las de Comics Spain. Yo, sí, sí. que claro. Hay, hay varios factores y si hay que enumerar un factor, es el escultor Hugo, que la verdad es que era un verdadero artista y consiguió hacer en 3D lo que
leíamos en el 2D Mortadelo y Filemón, el Sí, sí. poder conseguir que eso que estaba en 2 dimensiones trascendiera a las 3 dimensiones de una manera tan perfecta. Entonces, eso es uno de los factores. Otro factor yo creo que fue el tipo de PVC que se utilizó, estaban muy bien fabricados y sobre todo el tema de la pintura. Encontraron una pintura que se fusionaba de tal manera con el material que ni a mordiscos los críos lograban arrancar ese color. Y ahora lo comentábamos, tú puedes limpiar una figura de Comic Spain con un cepillo de dientes para sacar, si te la encuentras en un rastrillo y no se puede hacer otra cosa, que no se le va a ir el color. Entonces, eso a lo largo, y ya han pasado 40 años de su fabricación. Eso fue espectacular, porque además permitió la durabilidad de las figuras y luego que cuando estaban en la estantería brillaban. De alguna manera Sí, la pintura fue importante. Sí, 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 yo también creo que es una de las cosas más importantes, pero vamos al principio de todo, vamos al principio, porque yo sé que aquí ahora hay mucho coleccionista aquí en el chat que está muy interesado, pero sé que hay gente que no, y dirán, bueno, Comics Spain, esto qué es? Pues sí. vamos a explicar, ¿qué es Comics Spain? Bien, bien. Sí, sí. Vamos a hacer un poco de historia así Sí, resumida, que sería, la cuestión es que a finales de los años 70 ya había figuras de plástico, los típicos vaqueros, etcétera, pero el plástico no permitía, como el PVC, hacer tantísimo detalle. Entonces, claro. las caras eran menos reconocibles con el plástico. Era un vaquero, bueno, se veía que tenía nariz, que tenía boca, pero no iban al detalle. Incluso hay figuras de Comanche o de otras fábricas, de Capitán Trueno, de Tarzán, que bueno, eran medio reconocibles. Vale. Pero el conseguir lo que consigue el PVC todavía no estaba. ¿Qué ocurre? Que en España había una empresa que se llamaba Euraspain, Exacto. que fue la empresa matriz, digamos, de la que sale luego con mis figuras. Esa Eurospain, fueron los directivos de esta empresa, fueron a alguna feria en Alemania y vieron estas figuras. Y vieron que Sí, esto en España podía tener salidas. sí que Dime. déjame decir que Euraspain, Eura, el nombre de Eura es la fusión de Eulalia, ¿no? Y Ramón, Y sí. Ramón, que eran Eso es. sí, los Sí. El, presidentes, pa- ¿no? el- el padre y madre de la Exacto, historia que vamos a contar. exacto. Eso es. Entonces, lo que hicieron es ver que existía Bullyland, existía Slade y las figuras, la verdad es que en los años 70, Heimo también en Alemania, eran con un material un poco peorcillo, se pintaba con menos cuidado y era un juguete menos delicado, no era una obra de arte, era Claro. para jugar. Estas personas, aún así, les encantaron sobre todo los pitufos. Los pitufos los vieron y dijeron, hostia, esto puede tener salida en España. Y además de en su empresa de juguetera distribuir estas figuras de alemanas, lo que hicieron es pensar ya en fabricar figuras de personajes que estaban en los dibujos animados, conseguir licencias españolas, como Sancho y Quijote, etcétera. Exacto, la serie de Cruz Delgado, sí, sí. Eso es. Entonces, esos finales de los 70 hasta llegar a los 80 fue el nacimiento en el que Euraspain hace figuras como Mazinger Z, solo la figura de Mazinger Z o Superman, hace las figuras de la abeja maya con el mismo molde que las iniciales de Slade. Ah, Sí, y los Barbapapá también los hace con el mismo molde, pero abajo pone Eura Spain, es decir, utilizan moldes de las fábricas alemanas, pero los fabrican aquí ya. pero importándolas, ¿no? Es como importar. Sí, al principio importaban figuras, pero luego yo Ya, creo que ya. se prestaron los moldes y ya marcaron con Eura Spain muchas figuras y de hecho muchos coleccionistas buscan los Barbapapá de Eura Spain que se Vale. lo pone abajo. Esto derivó sobre todo cuando consiguen introducir en el mercado los pitufos que hacen una jugada comercial para evitar en aquellos tiempos el pagar la licencia, y les llaman barrufets. Sí, Hace, como se llaman aquí en Cataluña, como en vamos. Cataluña, pues los Aquí se barrufets, llaman los barrufets, als barrufets. eso es. Hacen
50 o 60 modelos y son la bomba. Se venden cientos de miles. O sea, son un éxito absoluto. Y la entrada de ese dinero hace que se planteen hacer algo más grande. Y es cuando ya entran en la fábrica Comic Figuras de Granollers, que dices tú, porque Sí, sí, antes no sí. habían estado ubicados allí. Antes Ah, estaban vale, vale, ubicados vale, en vale. otra ubicación, sí, sí. Entonces, esa gran fábrica ya es un proyecto de futuro y de futuro largo. Lo que pasa es que luego ya veremos que no es tan largo. Sí, o sea, Ocupa de los hecho, 80. los pitufos es lo que realmente le da Sí, sí, o sea, el dinero para poder hacer Comics efectivamente. Spain. Sí, Y sí, cuál sí. sería, y cuál, tú sabes, tú que conoces la historia de Comics Spain, la primera figura o las primeras figuras de Comics Spain, ¿cuáles serían? ¿Los Barbapapa? Claro, de Eura Spain, yo creo que con los moldes tanto de Barba Papá como de la abeja maya, con los mismos moldes, o incluso de Asterix, algunas figuras, los mismos Vale, moldes que tenía Bully o Slade, hacen ellos figuras y alguna de Disney, de Mickey Mouse, etcétera, ya marcadas como Eurospain, con el vale. circulito Eurospain, y esos son, introducen en el mercado y desde luego yo creo que no pierden dinero. Al igual que no No, pierden dinero con las figuras de Sancho y Quijote, que también hacen, ni con Mazinger Z, ni con Superman. Es decir, yo creo que los pitufos fueron un poco la base económica sobre una base que ya existía. O sea, fue vale. el empujón definitivo para decir, cojo 4 naves enormes allí y monto una fábrica con sus moldes, con todo, ¿de acuerdo? Entonces ya cuando yo en realidad esos primeros años intento poner, he puesto que es en el libro de 1977 a 1981, no me Ujú. atrevo a decir que la abeja maya o barba papá fueron en el 78 concretamente. Bueno, Ya, es ya. una... Además, son años, o sea, para hacer el libro, claro, navegar por internet ha sido difícil porque no todo está ahí. O sea, desde que googleamos todos y lo Sí, 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 subimos sí, todo a sí. internet y la vida de todos y de todas las empresas está en internet, esto no es desde hace 50 años. No, 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 Esto es no. desde hace poco. Buscar cosas de los 80, de los 70 y tal, cuesta bastante. Sí, sí, ya me imagino que tiene que haber un trabajo de investigación. De hecho, hablas con gente relacionada que estaba en la fábrica, que había trabajado allí. Efectivamente. Pero sí, sí, o sea, el trabajo de investigación, porque es verdad, ¿eh? Si buscas información, no hay tanta como No hay. parece de No. Comics Spain, por ejemplo, ¿eh? Hay Hay un un... foro de Star Wars que explica Eso, cómo se fue todo a pique, pero sí. ya está, ¿eh? Poco más. Y los Sí, artículos de La Vanguardia. un par de entrevistas Exacto. muy interesantes, una con Hugo y otra la del foro Star Wars, esta que comentas, Exacto. además están linkadas la una con la otra, Sí, sí. es decir, ahí había un mundillo y estaba cerrado. Lo que pasa es que a mí me ha dado mucha vida el poder hablar con distribuidores. Claro, Al claro. final el distribuidor, que era un autónomo y que estaba luchando también por sacar la empresa adelante, aunque no era la suya, pero era el distribuidor de cada Sí, una de las sí. zonas, y que también de ellos fue la idea de que este juguete no era un juguete exclusivamente de juguetería. También ellos abrieron el mercado, por ejemplo, en Zaragoza, las papelerías, el mismo sitio donde compras el periódico, las revistas, Sí. ese es el caldo de cultivo de las figuras de PVC. En todas las papelerías de Zaragoza, o casi todas, había estanterías con las figuras. Luego me he dado cuenta que, por ejemplo, en Cataluña es en las pastelerías y Las donde pastelerías, también hay... sobre todo en Pascua. O sea, eh, es antes de Pascua, claro, aquí tenemos tradición de tener la mona de Pascua y desde que yo tengo uso de razón, en la mona de Pascua se le pone los pollitos, las plumas y las figuritas de PVC. Pero efectivamente. para mí de toda la vida, ¿eh? Y además no una, ¿eh? Si puedes poner más de una, le ponen más de una. Y si te digo que uno de los grandes negocios, además de la mona en sí, que valen carísimas, pero bueno, hay quien se las hace en casa o quien las compra en la pastelería, es las figuritas de PVC, porque en Pascua incrementan su valor por, no lo sé, al igual te puede costar una figurita 10 euros, Sí, 12 euros, ¿eh? Una figurita nueva, no estamos hablando de algo de de Comics colección. Sí, Spain, sí. no, una figurita de Snoopy, por ejemplo, de Slade. O de Sí, Yolanda. No, de Yolanda ya no, pero de Comanche, ¿no? Y te valen 10 12 euros. sí.
pero solo durante Pascua. Luego ya las puedes encontrar a un precio más razonable. Más razonable, que tampoco es muy razonable. Es un juguete, ahora se está poniendo un poco caro, aún así no es un juguete como los que se regalan para Reyes de 30 a 40 euros. Es un juguete que Claro, todavía algún abuelo se puede permitir regalarle al nieto porque salga a comprar el periódico, pero antes era más habitual. Sobre todo en los años 80 sí que fue muy habitual el que no fuera un regalo de cumpleaños o un regalo de Reyes, sino que fuera pues un regalo de fin de semana, de exacto. visita y de sorpresa. Igual que suben los churros con el chocolate, se puede subir también una Exacto. figurita para el crío. ¿Sabes cuándo me regalaban a mí figuritas PVC? ¿Quién me regalaba? Me regalaba el ratoncito Pérez. Me regalaba Ah, mi figurita de PVC. Yo no me encontraba una moneda, sino una figurita, porque sabían que era lo que me gustaba a mí. sí, El luego ratoncito sabía. en algunas zonas de España me he encontrado que, porque siempre que hago un viaje, que suelo viajar en familia y visitar pues, todas las provincias de España, tenemos ese plan. Cuando vamos a la capital de provincia, digo, ¿dónde están las figuritas? Y ya he visto que hay muchos sitios donde están en la zona de souvenirs. Es decir, yo me encontré en Granada que había una tienda, la Alcaicería creo que se llamaba, que Ujú. tenía cientos de figuritas y yo creo que es porque los distribuidores, allá por donde pasaba gente y le dejaban una estantería, daba lo mismo, colocaban figuritas. Y eso fue un gran parte de su éxito. No hay que ir al Juguetos, no hay que ir al Toys No. R Us, sino que te los encuentras por cualquier sitio. Sí, de hecho, el de Don Quijote y Sancho Panza venía en una bolsita que ponía souvenir de España, ¿no? Sí, 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 sí. Había una tienda creo que en Toledo que tenía cientos de ellas, pues compraría un stock y a lo mejor fue la que hizo las embolsó y, o El sea, el etiquetado, papelito que ¿no? hay arriba probablemente no sea de Euraspain, será alguien que ha dicho, ¿cómo las puedo vender de una manera atractiva? ¿De Claro, acuerdo? claro, claro, Entonces, claro. es posible que hiciera él la bolsa y estemos acostumbrados a verlo así. Pero normalmente eran figuras que, sobre todo aquí en España, se distribuían sueltas. Esto en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, no se ve. Estados Unidos es muy amigo del blister o de que las figuras tengan una basecica. Esto de tener una figura suelta y que esté en una papelería y que digas, venga, esto, ¿cuántos son? 120 pesetas y lo compre alguien, eso no se entiende allí tanto. Es cierto, De cierto. hecho, hay cierta historia en la exportación de figuras a Estados Unidos por parte de Comic Figuras, de Comic Spain, que algunas de ellas tenían que embolsarlas y otras tenían que ponerles una base para que ese mercado estuviera un poco más abierto. ¿Vale? Sí, de hecho ¿verdad que hay las figuritas, no sé si son, creo que son de Comics Spain de Hanna-Barbera, que se llegaron a hacer en blister y todo, ¿no? Yo, Las que de po- Hanna-Barbera que dices tú, creo que son de Miniland. vale, 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 Y vale, vale. hay un cartón, digamos, que es Vale, otra vale. manera de distribuirlas, que esos cartones sí que estarían en algunas jugueterías y tal. Claro, Las claro. maneras de distribuir estas figuras son múltiples y eso fue parte de su éxito. Y aquí en Sí. España tuvo en los 80 mucho éxito. O sea, se infló de vender figuras Comic Spain, muchísimas. Y Comic Spain, siguiendo con la historia, una vez que ya dices es una fábrica que ya Ujú. cuenta con un empujón inicial económico y que tenía pues buena gente, buenos escultores, buena gente que pintaba perfectamente las figuras. Las figuras se pintaban en 4 salas de pintura que tenían, pero Ujú. como tenían tanto trabajo, tenían que mandar a pintar en las casas. O sea, Sí, hacían sí, unos sí. exámenes a la persona que fuera a pintarla, se hacía un examen de a ver cómo podía pintarla y depende del resultado, decían, bueno, pues tú sí que eres apto. Y te llevabas una caja con 500 figuras, las pinturas, las pintabas en tu casa y te pagaban lo que fuera. Sí, sí, de Nadie más. hecho, de hecho me acuerdo que un compañero de aquí, un catalán, de aquí catalán que nos ve por aquí, me explicó que su familia pintaba figuritas de Comics Spain y entonces si se las querían quedar, se las dejaban más baratas. Claro, Pero las tenían que pintar ellos, o sea, pintaban lo que luego se sí, quedaban ellos, pero las tenían que comprar. sí, sí, Y sí, sí, y también conozco familiares,
supongo que aquí en Cataluña se movió mucho lo de Claro, pintar en casas. Conozco seguro. familiares que pintaron figuritas y pagaban nada y menos, ¿eh? Sí. Miseria, pero bueno. Claro, yo no sé en qué régimen estaría eso, ni cómo, pero desde luego esto lo he comentado con distribuidores que estaban muy cercanos a la dirección y sí, sí, me decía que sí, que en los 4 talleres había profesionales pintando y que por eso quedan tan perfectas, pero fuera también y se les hacía un examen. Porque hay figuras peorcico pintadas y tal, pues porque a Claro. lo mejor la pintaba el que aprobaba y también la pintaba su hijo, su hermano, tal, pues para agilizar un poco el proceso. Y las figuras que vemos en crudo, pues muchas veces yo creo que son pues porque se quedaron en algún cajón o figuras que vemos medio pintadas, pues se quedarían en algún sitio y han aparecido en un mercadillo. De normal se pintaban todas. O sea, el Mira, resultado final. ahora estoy encontrando cuando me contaba esto, que es Carlas, me decía que pagaban las figuras a 10 pesetas por figura, más o menos, y comprarla eran 150, 200 pesetas. Sí, por ahí Depende anda. la figura, depende la Sí, figura. sí, sí, todas las figuras no tenían el mismo precio. Es cierto, Exacto. hoy en día tampoco, ¿eh? Hoy en día No, tampoco. no, Una no, no, no. princesa bully de estas grandes vale más cara que una figura chiquitica, sí. Exacto, sí, sí. Déjame apuntar aquí que dicen por el chat. Eurídice dice que en su pueblo vendían las figuras en ferreterías, en la ferretería del pueblo. Sí, Que sí, es, que sí. es- Lo, eso es. Lo comento en el libro y yo creo que el venderlas en la ferretería, yo incluso hicieron sacacorchos con los bustos, hay sacacorchos, es que luego hay una línea que La de sale, que las aparece en el pinzas, libro, ¿eh? La de las claro, hay una pinzas. línea, por ejemplo, de escritorio, que son pues sujetapapeles, Sí. sujetabolis y tal, entonces todo eso, al final, todos estos objetos de escritorio, pues los venderían en librerías, en papelerías, etcétera, en imprentas, y cuando hacen abrebotellas o lo que fuera, pues dirían, bueno, pues esto lo podemos vender en una ferretería. Y era una cajita con los bustos de Asterix y Obelix y cada uno de ellos con su abrebotellas. Y bueno, pues alguien que va a comprar cualquier cosa lo ve, le gusta y lo coge. Y yo creo que fue un éxito el intentar que se venda en todas partes. Un amigo mío me contaba que su madre tenía un puesto de frutas y verduras en un mercado y que le llevaban a veces bolsas de este tipo de figuras muy baratas y ella las regalaba al hacer una compra un poco extraordinaria. Es decir, intentaron Madre meter mía. por todos los cauces introducir este juguete Sí, y le sí, salió sí, bien. sí. Sí, no, no, Sí, está claro que le sí, salió bien. Déjame sí. también apuntar aquí que Joaquín, que es nuestro especialista de pitufos que vino aquí a hacer el programa, que dice que él también cree que los pitufos le dieron pulmón económico a Euraspain, pero dice que salvo los 4 moldes que usaron de Slate, que todo fue, pues ya sabemos Pirata. que un poco pirata. Que es algo Sí, que él nos explicó aquí y que tú lo sí, sí. explicas también en el libro muy bien, que es Exacto. todo el tema de los pitufos piratas. Hemos hablado aquí y te va a recuperar el programa de Joaquín de los pitufos piratas y los pitufos no tóxicos y toda esta batalla legal que hubo por los pitufos, porque también es tela Sí. marinera, ¿eh? Es muy interesante. Él seguro que lo cuenta mejor porque yo los pitufos sí que los toco de refilón, pero sí que es muy interesante. Además, hay pitufos piratas con el mismo modelo, intentando imitar al modelo original, pero hay otros piratas piratas, de verdad. Los pitufos toreros, por ejemplo, Sí, sí. o los pitufos romanos, o tal, que dices, esto es especial, o uno con la bandera del Barça. Sí, 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 Otro que lo pone vimos. yo I love Pitufina. Sí, Bueno, sí. Lo vimos aquí, lo vimos son muy aquí. graciosos, sí, sí. A mí Vamos a son de los que más hablar. me Dime. gustan. Vamos a hablar de, ahora sí, de Comics Spain y de los 80 que es el auge de Comics El auge, Spain. sí. Ahora vamos arriba cuando estaban arriba. Explícanos un poco cómo pasó todo esto. Bueno, esto yo creo que a base, bueno, también coincide con que todos veíamos la misma serie de dibujos animados en la misma cadena. Eso hace que esas primeras figuras que aparecen, tanto el mundo Disney, que es universal, las Sí, figuras de Disney que vendía con marca Comic Spain, esas, todo el mundo, eran muy reconocibles por todo el mundo. Las figuras de Asterix, Obelix, todas las figuras que sea, o de Tintín, todas las que mm, tienen que ver con el cómic también son universales. Y serie que salía en televisión, Heidi, por ejemplo, todos veíamos Heidi. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se ponían las cinco figuras de Heidi y los críos iban a mogollón.
he hablado con los distribuidores de aquí de Zaragoza. Ellos me dicen que entraban cajas de figuras, cajas con 1000 figuras cada caja, un lunes, y ellos repartían el martes y el miércoles habían quedado sin figuras ya. Las papelerías se habían dicho, oye, corre, pídeles más porque esto se vende como churros. Y así es como, de alguna manera, con esa pulsión, el distribuidor era el comercial y también el que echaba el ojo a lo que había que fabricar más, lo que Claro. había que cortar, Era un etcétera. poco marketing, ¿no? Lo que es ahora el Eso es. marketing. Sí, sí, sí. Estaba centralizado en esta persona y de hecho uno de ellos me contó el por qué son tan difíciles de encontrar las de Dragones y Mazmorras, que Ah. coincidió Dragones y Mazmorras con David el Nomo. Ujú. Las dos nacieron a la vez y salieron las figuritas de las dos a la vez. Una de Comic Spain, Dragones y Mazmorras, y otras de Star Toys de David el Nomo. Y al principio, David el Nomo, por ese carácter que tiene tan que a los críos le gustaba y tal, empezaron a venderse muchos gnomos, muchos. Y Dragones y Mazmorras veían que no se vendía, porque era una serie un poquitín oscura Mm. y no empezó a gustar. Luego es una serie de culto, pero en los primeros tiempos costó arrancar. ¿Qué ocurre? Que dijeron, paremos la producción porque se nos están tragando aquí el terreno y pararon máquinas. Salieron muy pocas figuras. ¿Qué ocurre? Que al cabo del tiempo David el Nomo empezó a perder gas y Dragones y Mazmorras empezó a subir. La música nos suena a todos, de Dragones y Mazmorras, cada capítulo gustaba más Sí. y la gente se apuntó al carro. Y hubo un momento en el que dijeron, bueno, tenemos distribuidas X figuras, 100.000, las que fueran, ¿ponemos otra vez las máquinas o cuesta muy caro ponerlas? Y lo valoraron y no las pusieron. Siguieron con No. la Pantera Rosa, siguieron con otras figuras y por eso ahora son tan difíciles de encontrar. Porque se paró Ah. la producción en un momento en el que se podían haber hecho otras 100.000 y otras 100.000 que se habrían vendido seguro. Y entonces, claro, de alguna manera el comercial, el distribuidor hacía esa labor de marketing comercial, hacía un poco de todo, ¿no? Él es el que recogía lo que le decían las tiendecitas y lo Claro, claro. trasladaba a... Sí, sí. Claro, y sí que es verdad que ahora estamos muy acostumbrados a ver merchandising de nuestras series favoritas, ¿no? De series de dibujos, de Doraemon, de... Bueno, de cualquier cosa que salga por la tele, pero es que en los 80 y en los 90 no había merchandising casi. O sea, no había la globalización, no había llegado, aún no sabía... No habían llegado cosas... no podías acceder a merchandising de dragones y mazmorras y lo que teníamos más cercano eran figuritas de PVC. Yo siempre Sí, recordaré que jugaba en las casas y los castillos de los Playmobil con figuritas de PVC. Porque es sí, que sí, sí. no había otra manera de tener al amo del calabozo, ¿no? Que apuntan por aquí. Ah, O claro, no había... claro. Claro, es que eso era figura PVC o figura PVC, ¿no? Aquí lo importante eran las licencias. Al final, el conseguir una figurita de lo que fuera, de un vaquero o un indio, era fácil. Y ahora te vas a un todo a 100 y coges una bolsa Claro. por 1 euro llena de caballitos y de indios. Lo difícil era el conseguir vender figuras y había que conseguirlas consiguiendo la licencia de lo más famoso, de lo que Claro. estaba en el momento estaba explotando en la tele. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa lucha, por ejemplo, a Ramón Magriñá, al dueño de la fábrica, seguro que le importó bien poco que Dragones y Mazmorras se vendiera poco, porque ya estaba otra historia. Hay que entender que para nosotros es una afición, para ellos es una empresa. Entonces le Claro. digo igual, sigue con Popeye o sigue con quien sea. Era una fábrica que a lo mejor habría funcionado haciendo tuberías. O sea, al Sí. final el PVC a él le daba, con tal de que le compraran lo que fuera, es suficiente. Entonces, sí que es verdad que él luchó mucho por conseguir licencias y eran unos años, sobre todo el principio de los 80, en el que estaba casi solo aquí en España e iba consiguiendo las licencias. Además, España todavía estaba a entrar en la Comunidad Económica Europea con unas nuevas normas para todos, Ujú. las licencias, la seguridad en cuanto a materiales, pinturas y tal, y eso le pilló un poco a contrapié. Y también le pilló a contrapié que en el 85-86 Comansi, como fábrica muy potente del momento, porque
no era comparable. Comic Spain era una fábrica potente, pero Comanche era enorme, era un Enorme. monstruo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sale, por ejemplo, la licencia, se subasta la licencia del Inspector Gadget, de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, fijaos qué serie estamos Sí, diciendo, sí. pues las gana Comanche y Claro, deja porque a esto, dos ruedas claro, a porque esto Comic era Spain. una puja, ¿no? O sea, las Era una licencias puja, o sea, funcionaban sí, en sí, puja. sí, 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 Y ahí era una debían estar, exclusividad. pues, Comanche, Star Toys Star, y Star Toys y Comic Spain. Porque hay otras fábricas muy, muy pequeñas que al final tienen que hacer figuritas que no se ajustan a licencia. Por ejemplo, Novolino, que hace un leoncito y el león, que se le mueven los ojos, son figuras que no necesitan de esa lucha empresarial que tiene Comic Spain. Vale. Comic Spain tiene una lucha empresarial tremenda porque el conseguir las licencias es viajar a Estados Unidos para ver quién tiene la licencia de James Dean para hacer la figura de James Dean o de Marilyn Monroe o del Gordo de Saco o de la serie del momento, de la Pantera Rosa, y luego es ir con el modelo de la figura, ver qué le gusta, y esto es lo que vamos a hacer, se firma la licencia, es que era un trabajazo, es normal que costara ese dinero, porque el PVC en realidad es barato, tiene muchas características buenas, es barato, es versátil, no sé, o sea, es ignífugo, de alguna manera se conserva bien, etcétera, Sí, no es pero tóxico, sí, sí. sí, sí, y bueno, al final el secreto del éxito está en conseguir una buena licencia, dar el pelotazo. O sea, ver justo antes de que salga la serie, incluso ahí a los americanos están acostumbrados a sacar la figura antes de que salga la Sí, serie. totalmente, sí, sí, lo hemos hablado por aquí, que las Sí, tortugas ninja se hicieron antes las figuras que la serie Transformers, más de lo mismo, e incluso se creó una serie de dibujos para vender figuras. para vender figuras, sí, sí, sí. Lo que es curioso es que en Comics Spain sí que tenían casi todas las licencias potentes de series de dibujos de España. Porque tenían La Corona Mágica, Los Trotamúsicos, Barrio Sésamo, Los Mundos Sí, de Yuppie. Es que tela marinera. O sea, si tú sí. ahora comienzas a mirar, dices, es que como las series que se recuerdan con más cariño, las De tiene esos Comics años sí. Spain. De esos años sí, los fruitis que estoy viendo por aquí, Mafalda, Claro, claro, los claro. Es que tiene, Fraggle Rock, claro, claro, es que tiene cosas sí, muy, muy potentes. Y de España, claro, además se junta con que los 80 y 90 fue, yo lo diré, la edad de oro del dibujo animado español, que es algo que ya hablaremos, amigos, de esto. Y que además Comics Spain está ahí con las figuras, lo que dices tú, los fruitis. Son sí. unas figuras que me gustan más las figuras que los dibujos. Es que es Sí, así. sí. Sí, sí, tienen un encanto especial, sí, sí. Pues después de estos años y Ujú, ese momento en el que Comansi se le va comiendo alguna licencia y ujú. que de alguna manera esta persona, pues Ramón Magriñá sobre todo, hace alguna cosa que legalmente roza lo que, Sí. problemas con las licencias que tiene, algún impago por aquí, alguna historia por allá, fabrico esto sin licencia, le quito a la base la palabra Comic Spain, pero sigo fabricando lo mismo, distribuyo de una manera... Total, que eso hace que se vaya deteriorando la marca. Se va deteriorando la marca hasta que incluso a finales de los 80 él tiene que hacer, la empresa cae económicamente, Sí, en es un concurso de intervenida, acreedores, ¿no? exacto, es intervenida y porque hace alguna apuesta mala. Hay apuestas malas que son incluso a la hora de distribuir figuras que no son suyas. Por ejemplo, Alfred J. Quack, que es un pato Sí, sí, que amarillo, sí, muy chulas las amarillo, pero figuras. que está fabricado por otra fábrica alemana. Él quería ser distribuidor de esas figuras y compra la licencia y compra y negocia con los alemanes para traer todas las figuras. Y es un fracaso total, porque pensaba que en España esto se iba a emitir en televisión española o tal, y al final no tiene ningún éxito, no tiene ningún impacto, tiene muy poquitos capítulos, acaba la serie y él se encuentra con un estocaje tremendo que le ha comprado a los alemanes y ahí hay una pérdida enorme, porque cada paso que se da, si es un paso bueno, es un éxito, pero si es un paso malo, tocas barro y a poco que toques barro 4 o 5 veces te hundes. ¿Qué ocurre? Que
al caer en concurso de acreedores ya tiene las manos atadas y ya empiezan a buscar otros caminos. Estos caminos que hay en cuanto a poner la figurita dentro de una bola de estas de agua, poner la figurita Sí, de una bola adorno. de nieve, sí. Sí, y las ponen de adorno y hacen otras líneas que van más por el adorno que por la figurita propiamente para jugar, porque ya Sí. es, dice, bueno, vamos a tocar esto. Y finales de los 80 empieza a ser ya a ver cómo salimos de este barro. Y no salen, en realidad no salen. Incluso hay un par de empresas que también nombro en el libro, Sí, Minigama, sí, eso es. eso es. Exacto, sí, sí. Minigama y alguna figura que hace como la de Tarzán con otro, con Disjorsa, que le ayuda a un amigo suyo, distribuciones, hay una distribución juguetera que le ayuda, que son como dos intentonas de Ramón Magriñá para reflotar un poco el PVC. Y de hecho son figuras bastante majas, tanto las de Minigama como las de Disjorsa, pero ya no es su tiempo. Ya se le ha comido el terreno Comansi y los alemanes ya han entrado al mercado español y Bulligan está vendiendo mucho, ha conseguido Bulligan las licencias de todo Disney, ya no hay Sí. nadie que haga PVC en Europa con licencia que no sea Bulligan, Slade con los pitufos y ya empieza con los animales también, etcétera, y ya se va perdiendo la empresa y ese es el declive de la empresa, ahí es donde cae. Sí, sí, claro, es curioso, ¿eh? Porque ya te digo que me he estado mirando en el libro que pones los artículos de prensa y claro, es que yo no entiendo. Supongo que nos hemos de poner también la piel de esta gente Claro, claro. y en la época, porque esto es los 80, finales de los 80, y no sé, supongo que en un... Bueno, en una confianza así un poco, bueno, pues deciden distribuir eso, figuras sin licencia, pero claro, figuras de grandes, o sea, de Claro. Disney y de Warner. Y Eso ahí es es. cuando Warner, que además hay algo que yo no entiendo, que estaba leyendo en el artículo, que es a raíz que se destapó a raíz de una figura de Delphi. Que digo yo, ¿qué tendrá Delphi? ¿Qué tendrá que ver Delphi con todo esto? Bueno, Pero, tirarían de algún hilo y verían que a lo mejor en el mismo almacén estaban esas con las de sin licenciar. Yo tampoco sé la historia, pero en la investigación entraría que una figura original, pues que hace una figura en un almacén original de estos con estas otras que no claro. tienen. Entonces yo Sí, sí, eso ya sí. no me meto porque es una cuestión ya que las empresas pues sobreviven como pueden y eran tiempos muy Claro. difíciles porque el paradigma de que todos los chavales veían lo mismo desaparece. Y eso es fundamental. O sea, Eso es las que privadas, 30 ¿eh? o 40 millones de españoles, incluidos los padres, porque Heidi lo conocía todo el mundo. Claro. Entonces, que todo el mundo, que formara parte de una cultura general, a que de repente hay una serie como Silvan, que solo se ve en la televisión de En Cataluña, TV3. por lo pronto ya si lo intentas vender en Zaragoza, es raro que lo vendas, porque aunque sea muy chula la figura, si no es reconocible, no es más fácil vender un ratón Mickey, Claro. porque eso lo reconoce todo el mundo. Entonces ya te vas metiendo, bueno, los Fruity sí que tuvieron cierto impacto, eso sí que estuvieron en Sí, televisión española, eso sí, sí, pero sí, sí. nació en Cataluña, pero se distribuye Sí, por sí, esto es de con Docon, que es importancia. catalán. Eso es. Pero hay algunas que no salieron de allí. Y Claro, Magic como 10, Bruffy, como 10 más 2. 10 más 2, Magic Bruffy, por ejemplo. Y Exacto. si no tienes impacto en muchos millones de personas, es muy raro que sea un éxito. Bueno, pues digamos que estaban acostumbrados al éxito y a fabricar a mogollón, y de ese mismo éxito murieron, porque no supieron adaptarse y decir, como vamos a hacer de 10 más 2 vamos a hacer este número. Y yo creo que el mundo empresarial, como se mueve con esa rapidez y tiene que tomar decisiones rápidas, pues oye, caerían donde cayeran. La cuestión es que desaparecen allá por finales de los 80. Sí, Haces, desaparecen y desaparecen del todo, y ¿no? de- O sea, no hay sí, rastro. sí, cierra, esa empresa cierra. Lo que pasa es que este hombre sigue con su proyecto de intentar hacerlo del PVC, de ahí esas de minigama, aprovechando los moldes de Chaplin y cambiándoles, uno lleva una rosa y la otra no, pues para pequeños detalles para salir un poco del bache, porque a lo mejor él era el dueño todavía de esos moldes. Ah, Ramón, claro, claro. puede ser. Entonces lo reutilizó.
también hizo estas de Conan y Tarzán que están bastante bien hechas, a mi gusto. Lo que pasa es que no tuvieron el éxito que tenían que tener. Ya era una época también que, además de lo de la televisión, ya entra que los críos empiezan a jugar mucho con las consolas. Claro, Coincide eso, coincide también que el mundo del juguete da un giro, el mundo del comercio que entras en la Comunidad Económica Europea. exacto. Fueron muchos factores los que hicieron que se hundieran esta grandísima empresa en cuanto a calidad de las figuras. Sí, Claro, claro, sí, sí, ¿eh? ¿Cómo es esto? La consola, los videojuegos mataron a Comics Spain, ¿eh? Mataron al PVC sí, casi, casi. sí, Pero es sí. Bueno, el curioso PVC no creas. El como PVC bajó Yolanda, dime. porque Yolanda y Claro. Comansi, o sea, Comansi yo creo que sigue vendiendo de lo suyo. Pues, a veces prueba con futbolistas del Barça, a Sí, veces sí. prueba, bueno, va haciendo probatinas con series muy infantiles, con series de Disney, con hasta de las Tortugas Ninja, pero con la estética de los dibujos animados más actuales. Sí, sí, Va sí. tocando muchos, o sea, no se queda quieto, ¿eh? Pero Porque es lo que incluso ha sacado dices tú, superhéroes que de estos que Comanche van con es una base. muy grande, ¿no? Que lo que dices tú es que Sí, Comanche es una empresa muy grande. muy O sea, grande. no solo mueve PVC. O sea, No, no. tienen, todos lo Pues sabemos defensa. que juguetes a cholón. Sí, Entonces, claro, Comics Spain solo se dedicaba a esto, ¿no? efectivamente. Sí, es una diferencia abismal. Estos pueden hacer, hacían los del el yo-yo, la bola loca, lo que fuera. Comanche puede hacer cualquier tipo de juguete y de hecho hacen hasta juegos de mesa. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que este negocio lo vieron bien. O sea, a finales de los 80 dice, "Jo, se están poniendo de vender muñequitos de PVC, estos de Comic Spain, que para qué. Y nosotros tenemos pasta como para comprar licencias y toma, compraron Inspector Gadget, es que compraron lo mejor de aquellos tiempos. Y de Sí, hecho, sí. las que han tenido más trascendencia, tipo Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, etcétera, son todas suyas, son todas suyas. Y personajes del momento, Casimiro, bueno, que de Casimiro hay tanto de Comic Hay las Spain dos. como de esto. Ahí no sé cómo son las licencias, si una licencia estuvo hasta cierto año y luego se la quitó, ya no pudo fabricar más y comercializar más y empezaron las otras. Eso puede ser también, eso lo desconozco. Eso te Ahora iba a estoy decir, ¿eh? haciendo, Es como lo de Kobe, ¿no? Que Kobe llegaron a coincidir varias marcas haciendo a Kobe de los Juegos Olímpicos. yo conozco las de Comanche. También hay algunas que no tienen ni marca, que están Ah, en bueno, sí, llaveros sí, o en claro, cosas claro. así. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero de Kobe, por ejemplo, Comic Spain no tiene. Tiene No, eso es, de algún otro, de alguna otra mascota, pero Kobe no. De algunas figuras sí que en el libro me ha gustado poner, porque se quedaba corto, por ejemplo, de Jackie Nuka o de Dumbo, es que se queda muy corto, incluso de Peter Pan, que dices, hace Peter Pan y Campanilla, y dices, ¿por qué sí. no compra más personajes? Y hay una historia curiosa que me comentaron, que me comentó un comercial, que era que las licencias no se compran de la serie, se compran de personajes de la serie. Es decir, tú puedes comprar Heidi, pero no compras Heidi y puedes hacer todos los personajes de Heidi. Ah, Tú vale, haces, vale. compras licencia de 4 personajes. Y creo que los bloques van de 4 en 4 normalmente. Y de hecho, ¿por qué no está el abuelo de Heidi en Comic Spain? Esa es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Es un personaje tan eh, principal. Claro, Y pero falta luego el abuelo. Está la señorita Rottenmeier, pero falta el abuelo. Y pero seguramente el luego, abuelo claro. estaría en otro Ah, pack. pero hay decisiones tan locas como las de los Fruities, que son muchísimas figuras que dices, pero ¿por qué? ¿Por qué sacasteis hasta la mandarina? O sea, es que... Sí, pues porque le saldría barato, porque con Docon trabajaron mucho. Sí, Entonces sí, las claro. licencias con Docon supongo que dirían, tú trae acá para acá todos". Incluso hay algunas de las últimas figuras marcadas como Comic Spain de Basket Fever. Sí, Estas sí que fueron ya tirando hacia los 90, fueron estos últimos intentos y están con la calidad Comic Spain todavía. Yo creo que la empresa ya estaba intervenida, pero conservaría todavía y esa apuesta tampoco funcionó muy bien, porque Basket Fever sí que tuvo impacto, pero no fue Dragones y Mazmorras ni... Bueno, bueno, ahí fue lo yo que creo es acabamos. lo que dices tú, ¿eh? Coincide mucho con que debían tener acuerdo Comics Spain con todas las empresas de animación catalana, porque de Sí, un mes 2 es Axio, que, bueno, yo lo he explicado más de una vez que yo trabajé haciendo esa serie, yo trabajé animando de un mes 2, por eso tengo las figuras, porque me las dio mi ex jefe. sí.
Y claro, Deumes 2 era catalana, Docon era catalana, no sé si alguna más ahora que tenga en mente, pero debían tener un acuerdo con todas las empresas, seguramente, ¿eh? Sí, y era fácil para ellos contactar estando ahí, pues para lo del COVID mismo. O Claro, sea, hacer la figura del COVID, incluso unas figuras que últimamente hay una parte del libro que llamo eh, prototipos y leyendas al final, es que esa estela que son marinera. curiosidades que tenemos porque de figuras que salen en algunas publicidades y algunos pósters, figuras muy poco vistas, y hay unas figuras, por ejemplo, del Tibidabo, que son dos perritos que tienen muy Sí, pocos coleccionistas, y que esos dos perritos, pues a lo mejor fue un intento de que fueron al Tibidabo para decir, oye, os podemos hacer cientos de miles y tal. Y hemos hecho esta tirada de 10 de cada... Y no, o resulta total que al final se queda en no. Y hay 10 figuras por ahí repartidas en el mundo en lugar de haber muchas. Y estas curiosidades y estas figuras que no se llegan a comercializar, como por ejemplo las de Ziggy que aparece en todos los catálogos, etcétera, pero ujú, probablemente no se llegó a hacer una gran tirada de Ziggy. Se haría una tirada pequeña, se vería que no entró ni en el mercado americano, ni en el europeo, ni nada, y se quedó en el cajón y a lo claro. mejor en algún muestrario de los que llevaban, porque llevaban los distribuidores, llevaban muestrario en papel, pero también tendrían sus trozos de madera con corcho con las figuras ahí para Claro, ver cómo claro. eran. Entonces, de esos muestrarios, pues habría figuras que no se habían llegado a fabricar, que sería la muestra. ¿Eh? Sí, 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 Entonces, sí. por eso Eso es está en otro... el libro. Sí, es muy chulo verlo. Porque Sí, es eso, catálogos escaneados con ese inspector gadget, ¿no? O que sí, dices, sí. ay, si lo Hay, hubiesen hecho. hay algunos que están solo en dibujo y de hecho hoy en día también Comanche utiliza la misma táctica. Tú puedes ver un catálogo de Comanche en el que aparecen dibujos como diciendo próximamente y aparece el dibujo de las 6 figuras, pero no las figuras, sino un dibujo aproximado de cómo serán. Y esto es que estoy en negociaciones con esto y me quiero adelantar para que tú sepas que Comanche lo va a sacar, pero a lo mejor se corta y no continúa la negociación, lo que sea, y ya esas figuras no aparecen, sin embargo han aparecido en el catálogo, tanto en papel como hay veces que se hacen hasta la pequeña muestra, depende de dónde Sí, esté el corte con la comunicación con el dueño de la licencia. Sí, claro, sí. claro. Déjame, antes de hacer la pequeña pausa, déjame, pregunta por aquí Joaquín, nuestro papá Pitufo, que dice que hablas de Ramón Magriñá más que de Eulalia Camps. Si dices que crees que él era la cabeza pensante, o ella estaba un poco más, bueno, Yo creo que más... sí. Yo creo que Vale. él era la cabeza más pensante. Es una opinión, claro. Esto yo es por lo que he Sí, intuido. sí, sí. De hecho, también con los comerciales que he hablado, hablaban con él. Es decir, por ejemplo, hablé con el de Levante y me dijo, yo hablé con Ramón Magriñá y yo soy un gran lector de cómics de superhéroes. Y le Sí. dije, este mundo no es solo para los niños, las figuritas. Mira a ver si te metes en el tema de los superhéroes que le gustan a niños, a jóvenes, a adultos, a tal. Y se metió, pero él no habló con Eulalia, él habló Vale. con Ramón. Por eso yo tengo esa impresión. También eran otros tiempos en que la mujer en la empresa a lo mejor tenía otro papel. Y también él decía, es que Eulalia siempre estaba con hacer las cosas de escritorio, con los Exacto. adornos para tazas. Y eso no funcionaba, o sea, no era una cosa que era un éxito total. Sin embargo, a Ramón Magriñá lo tenía como en un pedestal, digamos que era la persona que tenía la iniciativa fuerte. Vale, vale, Es vale, opinión, vale. ¿eh? Es opinión. Sí, 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 obviamente, todo esto es Sí, opinión, no es aquí, aquí no tenemos verdades absolutas, esto exacto, sí, es sí. la opinión de Alex. Pues vamos a hacer esta pequeña pausa muy cortitas de un minutito para recordaros que, amigos, he sacado un libro y que podéis comprarlo y regalarlo para Navidad, que es una novela. No, también tenéis el libro de Alex de Comics Spain y este. Así que os dejo un anuncio cortito que os traerá mucha nostalgia y ahora seguimos vamos a hablar ya de figuritas y ya de coleccionismo, en serio. Así que ahora que sabemos la historia, hablaremos de coleccionismo. Así que nada, pues ya estamos aquí. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha gustado este anuncio? Pues sí, sí, de lo que habla este anuncio es de este libro. Este libro se llama Bubo, una historia de los 90 y es una novela
que transcurre en los años 90. La he escrito yo. Sí, la saqué por un crowdfunding por Berkami. Fue bien. Pero hice más tirada para los que se quedaron sin. Y si os gusta y lo queréis regalar o lo queréis para vosotros, es eso. Vais a victorpasanao.com, vais al link de tienda y ahí lo tendréis. Ahora está de promoción. La he puesto de aquí hasta, supongo, Reyes. La he puesto más baratita de lo que suelo tenerla. Así que si os apetece, si os gusta, si queréis leer algo así, repito, es novela, em, ya te digo, novela normal y corriente, 350 páginas y páginas a color, con ilustraciones, así que es eso. Si os gusta este rollo y queréis leer algo así, o creéis que a alguien le gustará y le queréis regalar algo así para Navidades, ya sabéis, me haréis muy feliz y yo os la dedicaré a todas las novelas que se compran, las dedico yo mismo. Así que, bueno, déjame hacer un poco de promo, ¿no? Ya que tengo un programa. Bueno, seguimos con... Estoy viendo aquí a Poti Poti, me acabo de asustar viendo a Poti Poti aquí detrás. No me acordaba, hacía años que no veía los aurones y lo he puesto aquí de fondo y me ha asustado. Vamos a hablar de coleccionismo. Vamos a qué es lo que a la gente le interesa. Porque, claro, ahora que sabemos la historia de Comics Spain, yo creo que es esencial para entender por qué las figuras de Comics Spain son las más, yo diría, no deseadas, pero queridas por los coleccionistas. Queridas en los dos sentidos, ¿eh? Queridas sentimentalmente y que las Y quieren deseada. tener. Y deseadas, sí, sí. Porque es eso, para entender el por qué se han de entender la fabricación o la historia que tienen o porque hay poquitas de algunas, ¿no? O sea, las de Bully, de Mickey y Disney, es que las encontramos a patadas. O sea, se pueden encontrar tiras, vas a un mercadillo y las hay a patadas. De Yolanda te diría que algunas también, ¿no? Pero Sí, claro, amigo, de Comics la base del Spain, coleccionismo en cuanto a Comic Spain es muy chula porque aparte de que las figuras son muy bonitas y tal, tiene un inicio y tiene un fin. a ver. Eso cuenta, porque si coleccionas Comanche te tienes que comprar Ah, la claro. patrulla canina. Ah, exacto, Aparte, o sea, y exacto. si coleccionas Bully y sale la serie de Raya, la película de Disney de Raya, te tienes que comprar esas. Ahora te he entendido que, Claro, claro, hay un final, hay un hay un final, final. son, dice, 780 figuras y quiero desde la uno hasta la... Y entonces, de alguna manera, hay mucho coleccionista de Comic Spain porque quiere ese mundillo. De hecho, alguno me ha consultado y dice, oye, ¿te animarías tú, yo que tengo casi todo Comic Spain, también a hacer las figuras de Discorsa y tal, y de Eura, ya que son del mismo mundillo? Digo, mira, es que hay tantos coleccionismos como coleccionistas. Cada uno, hay gente que dice, yo quiero solo una figura de cada personaje y me da igual la marca. Otros que coleccionan solo de una serie, pero de todas las marcas. Y conocí a uno que coleccionaba solo de Krilin, que es un personaje de Dragon Ball, y tenía 200 y pico figuras de ¿Qué me Krilin, dices? Uy, 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 de uy, uy. distintas marcas. O sea, fijaos en la cantidad de coleccionismos. Otros que solo la quieren impolutas. Otros que les da igual el estado. Otra, que se aguanten de pie, que es algo que yo he Exacto. descubierto, que hay gente que, coleccionistas, que lo que quieren es que se aguanten de pie. Y es Sí. como, caramba, pues hay algunas que, ya te digo yo, que imposible. Si hay algo que me gusta mucho que dices en el libro, que es como una especie de alegato al coleccionista, ¿no? Que, Sí. que además me gusta porque es como una defensa del coleccionista, pero también sin olvidar la parte que puede tener mala o perjudicial. Sí, sí. Pero me... Hablaría igual del deporte o del running. O sea, es una cosa positiva, da muchas cosas positivas, pero como con todo, si te pasas de la raya, si afecta al resto de tu ámbito laboral, familiar y tal, pues ya ahí hay que encender una luz. Pero todo lo que cubre hasta ahí es bien bonito. O sea, el Sí, coleccionismo es todo positivo. sí, que dices que además es eso, que diferencias mucho el acaparar con el coleccionar, ¿no? Pero Totalmente. claro, eso es algo que los coleccionistas, me incluyo, tenemos como estigma, ¿eh? Que es el que viene alguien a casa y dice, madre mía, ¿qué haces con todo esto, no? Sí, a mí me pasa también, ¿eh? Porque al final yo tengo figuras, tengo unas 14.000 y pico de colección Uf, distintas. Porque claro, al ser de todas las marcas, da lo mismo que sean portuguesas, que sean polacas, que sean americanas, a mí me gustan todas las marcas.
Lo que pasa es que los 3 libros que estoy haciendo son los 3 libros de figuras de PVC Made in Spain. ¿Por qué? Porque solo me atrevo a realizar este trabajo, esta tesis. Porque no puedo hablar, igual que he hablado y hablaré con gente de Comansi, he hablado con estas personas, es muy difícil que yo hable con alguien de Aplause de las americanas o hable Claro. con la fábrica de Bully o los que tengan ahora Bully porque se ha ido a pique también o de Maya ¿Qué me Borges. dices? ¿Ha ido a Pique Bully? Sí, siguen conservando el nombre, pero hay una empresa que la ha intervenido, no, que la ha cogido. Una empresa, además creo que es portuguesa. Y Madre siguen con mía. el mismo nombre comercial, por no cambiar. Qué cosas, qué cosas. Sí. Comansi Qué- también tiene algo parecido, ¿eh? Comansi hay una empresa que lo ha comprado, sí, al final cuando es como no salen a bolsa, pero hay empresas que apuestan y dicen, bueno, pues esto parece que tiene futuro. Cogen la empresa, intentan reflotarla, la cambian, pero conservan el nombre porque ya tienen ese nombre comercial ganado. Claro. Y histórico, claro, claro. Déjame Eh, decir antes de seguir, que me he olvidado en todo el programa de hacerlo, es que los que estáis viendo esto, si queréis comentar cosas en el chat, al otro lado, siempre me equivoco, en el chat de aquí atrás, de aquí al lado, tenéis que darle al botoncito de seguir. Hay un botoncito aquí abajo que pone seguir con un corazoncito, le dais a seguir y podréis comentar en el chat y hacerle preguntas a Alex porque aún queda programa. Y además os avisará de cuándo se haga el próximo directo, que será prontito. Y si os está gustando esto, que veo que sí, que os está gustando mucho, y tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros dándole al botoncito de aquí y es gratis. Gratis para vosotros y para mí será una alegría y me haréis muy feliz. Y tendréis... no veréis estos anuncios tan molestos, no el mío, los anuncios otros que salen. Los anuncios no saldrán, os los saltaréis, tendréis emojis exclusivos y pues daréis apoyo a un canal como este. Y así puedo traer más veces a Alex y hablar de más cosas. Así que ya sabéis, seguid y suscribiros. Y me haréis muy feliz. Seguimos, perdona, Alex. Esto se ha de hacer porque si no se nos olvida por lo que Eso, estamos sí, aquí. sí. Sí, siempre hay Em, una parte, digamos, poética y otra que tiene que ser así. sí, todos, a ver, sí, esto, yo siempre lo digo, yo no hago esto para ganar dinero porque no gano nada, pero porque a mí me interesa mucho todo este mundillo y el poder, esta divulgación sobre el juguete español, para mí es súper importante, o sea, creo que es historia de la cultura popular de este país y Sí. por eso, pues, traje a Joaquín y te traigo a ti y he traído a más gente por aquí. Así que... ¿qué me decías? Entonces, lo de los Sí, libros. continuando con la Sí. idea esta de que solo me centro en el español, aunque tenga más figuras, es porque también ha estado en mi mente el hacer un libro de figuras de PVC, pero es inabarcable. O sea, de alguna Sí. manera tienes que hacer una enciclopedia, porque si quieres que las figuras aparezcan en el libro con la estética de este libro, grandecicas Sí, y sí. no hay manera de, claro, hay tal cantidad y también me equivocaría o supondría muchas cosas que no puedo verificar porque son fábricas extranjeras. Entonces, estos 3 libros que voy a hacer, los voy a hacer con todo mi corazón y lo mejor que salgan y yo creo que va a quedar una historia bastante completa. Yo creo que sí. Bueno, el de Yolanda le tengo ganas, pero el que tengo Sí, ganas de verdad es el de Star Toys, ¿eh? sí, Porque muy tengo mucha, chulo. tengo Por mucha cierto, intriga, ¿eh? Star Toys, yo os voy a enseñar alguna cosilla. Star Toys que tiene algunas figuras tipo así, porque era más de juguetería. Yo no tengo todas las cajas. Estos son los samuráis. Los samuráis, había una serie de samuráis, pero David el Nomo u O Widget. otras, sí, sí, otras series que venían en unas cajas enormes, Sí, o sí, incluso sí. D'Artagnan y tal, que eran cajas de juguetería. Yo no las tengo, pero sí que tengo que agradecer que tanto en los encuentros que tengo todos los fines de semana con coleccionistas de aquí de Zaragoza, en el rastro de aquí, como los encuentros anuales que hacemos en Madrid los coleccionistas de figuras todos los años, he conseguido unir fuerzas con un Ujú. montón de gente que me está ayudando, igual que todas las variantes que aparecen en el libro no son mías. Hay algunas que me las han enviado otros coleccionistas y que yo las he solicitado y nadie me ha puesto ningún problema. Entonces, en los libros nuevos también me pasará lo mismo. No tengo todas las cajas
ni siquiera todas las variantes, tengo casi todo y el conocimiento y los contactos como para hacer un Claro. buen libro. Entonces, yo creo que quedará un buen producto porque intento unificar un poco también las anécdotas que me va contando la gente, las sensaciones que me van contando, y es una manera de unificar en una persona, de alguna forma, toda esta historia. Sí, 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 quedará una trilogía de libros, yo creo Sí, que Feten, sí, el no, no. PVC español, sí. El PVC español, sí, sí. Entonces, pero, y entonces, Alex, ¿tú aún sigues coleccionando figuras? ¿Aún Sí, sí, sigues sí. comprando cosas de Bully? Sí, Bueno, de sí, sí, Bully. todo lo que sale. Todo Todo lo lo que que sale. sale, ¿eh? Todo lo que sale. Si yo consulto la página de Bully, consulto la página de Slate, si salen los pitufos nuevos de este año los compro. Y no me es muy difícil porque una vez que te pones medio al día es como el coleccionista de sellos que tiene que comprar los sellos del 2021 y los demás ya los tienes un poco despreocupados. Hay alguno que te faltará, pero bueno, lo dejas un poco y si sale, sale. Entonces sí, sí, yo sigo con las colecciones. O sea, O de sea, hecho ¿te las figuras gusten? de Comanche últimas que he comprado son las últimas que han salido. Sí, sí. O sea, ¿te guste el de lo que sea o no? No, me guste o no. O sea hay algunas que ni he visto la serie. Inuit es una serie con cuatro esquimales que no sé ni lo que es, pero bueno, son muy chulas y las compré. Sí, sí. Claro, claro. Y la gran pregunta, mi gran pregunta es siempre se la pregunto a a todos los coleccionistas, es ¿dónde lo guardas, Alex? Por favor. Bueno, en casa solo se me permite poner una estantería con la colección de pitufos originales, que Vale. son unos 400, 500. No son las estanterías que tenía Joaquín, creo que se llamaba, Sí, sí, Joaquín. que Joaquín ya tenía cuando las vi siete digo, mil. "Ah, qué maravilla, qué Sí, sí. maravilla", solo ver la foto e imaginarme ese volumen de pitufos. Entonces yo tengo los pitufos originales ahí, que son los más chulos, y los demás los tengo pues en una bolsa y estoy ocupando dos trasteros, una casa de pueblo. Pero mi manera de exponerlo es o en la www.figuritas.es o Sí. el libro, no tengo otra. O me compra alguien un local que yo no tengo para comprarlo y ahí puedo Un exponerlo, o me museo, hacen ¿eh? un museo, pero Es no hay que yo espacio en que una casa es, normal. es el gran mal del coleccionista, ¿eh? Que acaben las cosas en cajas. Yo lo digo por experiencia, ¿eh? Para minimizar el mal, yo os aconsejo ser ordenados. Es decir, yo todas las figuras las tengo en su bolsita guarda todo y por marcas. He decidido hacerlo por marcas. Hay otros que lo hacen por familias. Pues todas las figuras de los Fraggle juntas. No, yo Comic Spain en las dos cajas de Comic Spain. Comanche en las tres cajas de Comanche. Que por cierto, Comanche y Yolanda tienen más figuras que... El libro puede que sea más gordo que Seguro, este. seguro. Sí, sí, porque tiene una barbaridad. Y el tercer libro, que son las fábricas menores, entre comillas, pero sobre todo un tema que es el bootleg, que es muy, muy interesante, todas las figuras piratas que han salido, también tiene volumen. O sea, también tiene lo suyo, sí, sí. Pero dar con todas las piratas tiene que ser una pesadilla, ¿no? Sí, desde luego que ese sí que no es. A ver, los dos primeros sí que son la historia y el catálogo de líneas completo, porque Ujú. lo podemos considerar así. Y en el tercero, ya de lo que es el bootleg, puede que no pueda poner catálogo de líneas completo. ¿Quién Claro, sabe si es claro. completo o ¿Quién no? sabe? Porque es Eso no que... se sabe. O sea, Sí, eso no se puede rastrear, ¿no? nada. Yo pediré ayuda a todos mis amigos que me manden lo que tienen para poder incluirlo y que sea lo más completo posible. También es verdad que pondrá dientes largos a mucha gente, porque tienes la familia de los falsos de Mafalda y tienes cinco, que piensas que son cinco, y en la foto ves que hay siete. Te rompe porque No, dices, no, pero si ahora eso tengo que buscar los otros dos. me ha pasado a mí con el de Comics Spain, que pensaba que tenía algunas familias completas y lo veo y digo, pero ¿y esto? ¿Y este de dónde ha Sí, salido? da rabia, da rabia. Sí, sí. Además, y de Comics Spain, otra vez volviendo a Comics Spain, ¿cuál dirías? Porque me acuerdo que estuvimos hablando aquí con Mónica y nos decía que lo más difícil de conseguir no eran tanto las figuras como algunos complementos que se ponían en los vasitos o algunas cosas Eso, así, que eso dice que es una pesadilla. la rareza al final es lo que da la dificultad. O sea, si los adornos de los vasitos no se vendieron mucho, porque en la foto que aparece en el libro ya pongo que valen pues 900 pesetas. O sea, ya es que era un souvenir
caro, pues se vendería poco, se destruiría, se devolvería al almacén o lo que fuera, y entonces al haber poco, pues es muy raro de encontrar. Es más raro de encontrar que Venger, por ejemplo, la de Dragones y Mazmorras. Lo que pasa Claro, es que eso a lo es mejor, el gran mito, ¿no? El sí, Avenger yo creo que es el gran mito, que es el que se cree que es la figura más difícil de encontrar y que se encuentra por se precios encuentra. desorbitados. Sí, sí, sí. Pero se Cuan- encuentra, ¿eh? A mí, entre 90 y 100 euros hasta 300 euros, pues te lo puedes encontrar. Todo lo que vaya más allá de 300 es muy caro y menos de 100, desde luego, es una ganga. Porque es una figura que sale, pero no sale mucho, pero sale. Hay otras figuras que es que ni siquiera aparecen y esas realmente son las que son muy difíciles de Como encontrar. las de Silvan. Las de Silvan son bastante difíciles, pero si aparecen tampoco, si alguien encuentra alguna en un mercadillo, que no piense venderla tampoco por 300 euros, aunque sea más difícil que Venger, pues porque tiene menos impacto, porque tiene Claro. menos aficionados o por lo que sea, se va a vender por 25, que no es barata, no es cara, pero sí, sí, es entre la rareza y el deseo de la gente por tenerlo. Ahí en esa ecuación juegan esas dos cosas. Claro, porque sí que es verdad que en el libro se ven cosas rarísimas, ¿no? Hay cosas que me han desconcertado mucho, ¿no? Ya no solo las figuras de James Dean, que yo pienso, ¿por qué? ¿Por qué alguien pensó que sería buena idea hacer a James Dean? Pero hay como unos elefantitos rosas, hay unas Sí, cosas rarísimas que sí. pienso yo, pues no entiendo muy bien Yo el... creo que eran líneas de adorno, ¿eh? Tanto Vale, eso como los cocodrilos y las ranas, pues quedan, bueno, igual que hay ranas de porcelana que se venden en las tiendas de souvenirs, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer nosotros también de plastiquete, hacemos de PVC estas, y como son tan simpáticas, alguien las comprará. O alguna figura como las de Love Is, la parejita esta sí, el de amor Kruger, es, sí. que esas también son de adorno. Sí que es verdad que no se las inventó Comic Figuras, que es de otro, pero bueno, vienen a ir al mismo cado, al mismo... Sí, sí. Y esas tú dirías que son, o sea, ¿tú cuáles dirías que son las más raras o las más difíciles de conseguir a día de hoy? Hombre, las de Ziggy yo creo que son de las que menos unidades hay. Ziggy Ziggy, ¿qué Y es? esas, pues yo sé que hay un austríaco que las tiene, algún alemán a lo mejor, pero yo tuve Y- solo una de ellas. Pero Ziggy, ¿qué es en concreto? ¿Son Ziggy es una un mascotita? personaje cabezoncillo y que va descalzo, que aparece así como al final del libro, Ah, y sí, es un sí, sí, personaje como americano. muy Sí, minimalista, ¿verdad? Como sí, con la sí, nariz sí, muy sí. gorda. Eso es, y con un perrito, siempre iba acompañado con animalitos y tal. Entonces, esa figura seguramente solo es un prototipo, harían 10, harían 100, las que fueran. No triunfó, no se firmaría lo que fuera y han quedado esos prototipos. Y algún alemán a lo mejor en alguna feria de las que se hacían en Alemania o las que se hacían en Valencia, alguna feria del juguete, a lo mejor pilló cuatro, Claro. porque de hecho salen los catálogos alemanes, pero ya esa figura no se comercializó. Al no comercializarse, solo hay esas que están así sueltas. Pero bueno, a mí no me preocupa tampoco no tenerlas. O sea, soy coleccionista, pero tampoco estoy obsesionado por completar nada. Me Vale, basta vale, con o tener sea, las fotos e incluirlas en el libro, suficiente. vale, vale, vale. Eso te iba a preguntar si tenías todas las No, 750, ¿has dicho eso? sí, por ahí andan. No las he contado, pero está entre 700 y 800 y me faltan eso, los cigis, me faltan los perritos de Tibidabo y alguna Hombre, más, a Tibi y a pero Davo. y variantes me faltan algunas, pero como tengo buenas amistades que me han dejado hacer fotos de las Claro, variantes, no, no he claro. tenido problemas. Claro, pero lo de las variantes es algo muy claro. Yo pensaba que las variantes en realidad, cuando las he visto, digo, pero esos son errores de pintura, ¿no? En realidad. Pero Bueno, claro, hay figuras que tienen que ser fieles sí o sí a la pintura porque forman parte de la personalidad del personaje, pero otras como Mafalda, por ejemplo, puede ir con una camiseta y una faldita de un color o de otro, o con un da igual pintarlo de verde, de azul, o uno que lleva un peluche, el Fossi este de los sí, pequeñecos, da de los igual el peluche, pequeñecos. pintarlo de un color o de otro. Entonces yo creo que eso ya dependía del taller de pintura y si les quedaba amarilla, pues la ponían en amarillo, esas. Sin embargo, si Delphi es de color azul oscuro por Azul. aquí, azul claro por ahí, ese no tiene No tiene- vuelta de hoja, sí. ¿Y cuál dirías tú que es?
tus favoritas de Comics Spain? ¿Cuál dirías de todas, todas, todas que tengas, por supuesto, digas, es que esta es, yo qué sé, o le tengo más cariño, no por lo que sea? Mm, Me cuesta, la verdad es que les tengo cariño a todas, pero por ejemplo los Fraggle, las de Fraggle Rocks están bastante bien conseguidas, y son muy simpáticas. El lobito del lobo y los tres cerditos también es una figura preciosa. Mm, y poco más, no te creas que tengo así favoritos para decir. Tengo algunas que me han costado más o menos conseguirlas, pero me parecen preciosas todas. O sea, O sea, todas te gustan, no sí, pero sí. en primera línea no tendrías ahí, yo qué sé, yo por No, ejemplo sí que tengo en primera línea pues a Yuppie, claro, pues estoy es viendo que yo también... los ratoncillos de la Cenicienta que dices, hostia, menos mal que se hicieron, ¿eh? Menos mal que se hicieron porque eran figuras que yo creo que se lo pensarían, porque dirían, las tenemos que hacer a un tamaño que no es Sí, proporcional a la figura, pero al final han quedado tan simpáticas que me alegro de que hayan optado por hacerlo. Algunas de las figuras de Asterix están bastante bien, las de Tintín están muy conseguidas. Y las de cine también son muy bonitas. Las de Chaplin, esas están muy bien, muy bien. Humphrey Bogart, todas esas, sí, brutales. sí, 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 además, bueno, tienen ahí, es un componente adulto que al igual no tienen las otras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es curioso, sí, sí. A mí me gustan mucho, no sé si te gustan a ti, las flexibles, las que Ah, tienen sí, muchísimos me un gustan, sí. hierro, ¿no? Tienen el hierro dentro, que eso yo no sé cómo lo debían hacer, porque, claro, al fundirla, que eso es algo que también sale en el libro, que sale, hay pasos de Sí, cómo se hacían las figuras con los... que eso es pues muy chulo de ver. esas yo creo que el alambre lo tenía que tener cada molde antes de inyectar, tenía que tener el alambre por dentro y flotaría. No lo sé, esas no lo sé, pero desde luego tiene su dificultad técnica, ¿eh? Sí, sí. Porque son tremendas. Y yo creo que las licencias también son distintas, porque de hecho de Inspector Gadget que haya licencias solo para la figura flexible y no para las otras, me hace intuir o Lucky Luke, que Lucky Luke solo tenga figuras flexibles, pero que no se les ocurriera hacer otro tipo de figuras, me hace pensar que al ser otro tipo de juguete, se puede comprar la licencia o conseguir la licencia de una manera distinta. Pero tampoco lo sé seguro. No lo Sí, sé sí, seguro. sí. Por No, no. intuición. Y esas son, yo creo, bueno, no sé si aún se hacen figuras de estas, pero yo recuerdo alguna que se me había roto y había salido el alambre, ¿eh? Sí, son peligrosas. Yo creo que ahora no se hacen. Eso yo recuerdo precisamente la del Inspector Gadget que la tenía y se me rompió en algún Claro. momento y salió ahí el alambre, eso es. Es que son muy jugadas y muy jugables, porque al final Claro. están para eso. Y los superhéroes que también están flexibles son figuras que al ser para jugar, pues vas doblando, doblando, y como cualquier alambre, al doblarlo muchas veces, pues se parte y rompe el plástico. Sí, sí, es cierto. Ahora yo creo que ya no No. hay de ese tipo de figuras. No, Muy por aquí pregunta Euridice, que es buena pregunta, que los bustos, si los hicieron para decorar o para qué, porque es verdad que hay Es de una línea decoración. de bustos de Asterix, de Spirou, de Eh, actores, ¿no? del rey emérito también hay uno. Sí, sí, Uf. sí. Sí, Mira, sí. el día, Alex, que saquemos, que abramos el melón, que esto no es Comics Spain, pero abramos el melón de los Monclis, que son Ah, las sí. figuras más odiadas de todo coleccionista de PVC. Yo he estado en ferias, no en ferias, sí, en mercadillos buscando PVC y escuchar a alguien por detrás decir, ya están aquí los Monclis otra vez de las Sí. narices, porque son una plaga. Sí, sí, esas están basadas en dibujos de Gallego y Rey, pero Sí, estas que te digo yo son más bien tipo Pretty Image o Los Muñegotes, que eran de lo del Canal Plus, que sí, está Margaret Thatcher, está Ronald Reagan, hay varias figuras en Comic Spain y los bustos del Papa, de sí. Juan Pablo, me parece que era, y casi todos los bustos eran o de adorno, de hecho hay algunos que tienen incluso como una peana de adorno, o se aprovechaban para poner debajo el abrebotellas y el sacacorchos, pero no tiene Madre mucho mía. sentido. Para No. jugar no eran como los Monclis. ¿Qué crío va a jugar con la figura Con Aznar. de Puyol? O sea, Sí, y de Aznar. no tiene Sí, sí. sentido. Sí, sí, pero lo que pasa que esto, ya te digo, los dieron en el periódico de Cataluña
Sí, y sí. lo regalaron y claro, la gente, pues es que lo regalaban, están Lo por tendréis todos por lados, son una castigo, claro. plaga. Lo Sí, sí, tenemos en todos los mercadillos catalanes, hay Monclis, en todos. sí. Pues hay Preguntan, algunos difíciles de conseguir, ¿eh? sí, sí, No sí, son sí. todos fáciles. Los Sí, que sí. no regalaron son los Eso, difíciles de conseguir. efectivamente, sí, sí. Sí, Yo sí, sí, tengo, de eso sí que tengo varias cajas, incluso de distintos formatos, porque aparte de regalarlos en el sí. periódico, vendían una cajita con 8, por ejemplo, y tal. Yo tengo muchas cajas, sobre todo para el tercer libro, que es más de juguetería, y espero la ayuda del resto de coleccionistas porque es un libro que me hace especial ilusión. El de Comanche yo creo que saldrá en el verano que viene. Vale. Y a finales del año que viene espero que salga el tercero. Y en ese impasse espero mucha ayuda porque será un tercer libro que necesitaré colaboración de todos aquellos que tengáis cajas curiosas. Hace Como la poco de no sé. Sandokan, ¿no? Me acuerdo que habían de Sandokan. Sí, pero por ejemplo hay una fábrica que se llama Peri que tiene los enanitos, Blancanieves Ah, y los enanitos, y está en este tipo de cajas, pero también he descubierto otra caja más grande que tiene todos los enanitos de Blancanieves, otra de plástico que viene todo menos la casita, porque en la otra veía la casita. Bueno, todo este mundo de juguetería que va a ir en el tercer libro y que por supuesto yo no tengo ni los tengo, ni tengo dinero para comprarlos, ni muchas veces está en todo colección y en buen claro. estado. Entonces pediré ayuda, sí, sí. Sí, sí, pues ya sabéis desde aquí. Aquí Alex ha hecho un llamamiento a los coleccionistas. Sí, sí, se ha de completar esa trilogía de libros del PVC y se ha de hacer con las mejores fotos. Pues Preguntan sí. por aquí por los diminutos. Sí, los diminutos eran de Comics Spain. Sí, eran de Comic Spain y hay varios falsetes, como de Ah, varios, y hay varios que son como de varias calidades. O sea, no hay unos bootleg, sino que hay varios bootleg con mucho peor calidad, con plástico casi duro, muy mal pintados, tal. Es muy curiosa. Esa familia, como tuvo fama, la serie, al final, cuando algo tiene fama, los piratas están ahí para decir, voy a aprovechar el momento. Los pitufos, de hecho, es fruto de eso, de aprovechar un sí, sí, momento. sí, totalmente, totalmente. Y a ti, y ya para acabar, ¿a ti te ha tocado, porque a mí sí, ¿eh? ¿Te ha tocado, Alex, cortar algún muñeco de una pinza de estas horribles, Me ha gigantes? tocado. Sí, sí, me ha tocado. A todos Es nos ha tocado horroroso hacerlo. porque eso no sé qué utilizaban, pero Superglue se queda corto. O Sí, sea, no sí. hay manera de sacarlo de ahí si no es cortando. No, no, y vamos, y goterones me caían a mí con el Sí, cúter porque como se te iba el cúter, vamos, la liabas ahí gorda, ¿eh? sí. Eso y quitar de las cabezas de algunos ¡Buah! la Los marca del llaveros. llavero. Sí, porque hay Eso llaveros sí, que son de meter un tornillico, pero hay otros que destrozaban la figura, metían como una especie de gancho así, bueno, tremendo. los de Sí, sí. Casper, yo desde luego, Sí. creo que son de Yolanda, son lo Esos son de peor. Yolanda, sí. Y cortarlo además que quede bien es una pesadilla. Pero bueno, Pues sí, bueno, cosas que pasan. Vale, pues lo dejamos ya por aquí. Yo creo que perfecto. hemos hablado, hemos repasado em, Comics Spain, hemos explicado la historia, hemos hablado del coleccionismo y yo creo que ahora la gente ya entiende un poco el por qué van tan buscadas, van tan codiciadas y son tan chulas porque lo que ha dicho Alex es que el modelado es muy importante, ya había alguien muy importante haciéndolo y se hicieron con mucho mimo, aunque la empresa acabara como acabara, pero el proceso se hizo con mucho mimo y son figuras que es eso, que se van muy buscadas y son muy bonitas de ver, la verdad. Ya veis que yo he puesto por aquí algunas representativas, pero, pero es eso. Ahora creo que dará un poco una idea de a los que no son coleccionistas de este mundo de la historia de Comics Spain. Y nada, y poco más. Y con esto, déjame agradecer a Rodri, que me ha dado el contacto de Alex, porque yo iba loco detrás de él después de ver el libro. Déjame darle las gracias, igual que me echó una mano con Joaquín. Y, Sí, sí. y yo creo que con este programa, con el de Joaquín y con el de Juan Hermida, no olvidemos el de Juan hablando también de la historia del juguete, de Mecano y todo esto,
y de Borràs, están quedando unos programas de divulgación del juguete español que, vamos, lo mejor de lo mejor. Así es. Así que nada, Alex, muchas gracias por venirte y quedas invitado para cuando salga el de Yolanda. No lo dudes, aquí estaré. Y al resto, a los que habéis estado aquí en el chat, muchas gracias por estar por aquí, por comentar. Ya sabéis, si os gusta esto, seguirlo y suscribiros. Y ya os he dicho, este mes hay directos para aburrir. Así que os espero en el próximo directo, hoy es domingo, que será el miércoles. Y hablaremos un poco más de manga. Y ya que hemos hablado de Dragon Ball, hablaremos de Dragon Ball, ¿no? Que yo creo que ya toca. Y para despedirme, mira, esto a la hora ya sabéis que me despido siempre con un vídeo. Muchos que no sois de aquí de Cataluña conocéis las figuritas de Deumes 2, pero al igual no habéis visto nunca nada de esta serie. Así que como es una serie a la que yo le tengo especialmente cariño, acabamos con la intro de Deumes 2 y para que veáis de dónde nace estas figuritas tan chulas, y es gracias a Miquel Pujol, que a ver cuándo lo puedo tener por aquí, porque vamos, hizo una serie que quedará aquí en Cataluña, se le recuerda con mucho cariño. Así que nada, os dejo por hoy y nos vemos pronto, así que hasta luego. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.